Bienvenidos a esta clase de Teoría y Sistemas Contemporáneos. En esta ocasión vamos a estar trabajando de manera de reforzamiento lo que son los temas que están trabajando mediante la investigación bibliográfica, los cuales son la psicología de la Gestalt y el psicoanálisis. Y además vamos a estar comentando un poco acerca de lo que son las teorías psicológicas. La psicología de la Gestalt es una corriente moderna que surge a partir del siglo XX en Alemania, la cual plantea que el todo no es igual a la suma de sus partes. Estaban en desacuerdo con la posición de estudiar la conducta en componentes específicos. Ellos proponían estudiar la conducta como una totalidad. Los antecedentes de esta teoría están basados en ideas de diferentes teóricos y filósofos, dentro de lo que está James Milk, el cual proponía que la idea compleja que conforma el contenido de la mente es producto de una suma de ideas simples. Esta idea de Milk fue lo que dio antecedente al principio del isoformismo utilizado por la Gestalt, el cual dice que las ideas se producen en el orden en que existen las sensaciones que las producen, o sea, que van en secuencia. También John Stuart Milk, postula su idea acerca de la química mental, según la cual las ideas complejas sí vienen formadas de las ideas simples, pero dice que pierden su identidad original. Por ejemplo, si tengo una sensación o una experiencia saboreando un helado, esa idea de esa experiencia, al asociarse con otra, ya pierde su identidad original y ya tiene otro tipo de significado. Entonces, para él no se reduce la idea a la simple, sino que la mente es activa y a partir de esa idea simple puede generar nuevos resultados. También está la posición de Marsh, el cual dice que como uno de los elementos puede resultar diversas formas. Por ejemplo, de elementos como los puntos pueden llegarse a crear formas como las líneas, que va de acuerdo con la colocación que propone la Gestalt. También Ehrenfels dice que la forma es un elemento más, una construcción de la mente, o sea que a través del estudio de las formas se podía investigar lo que es la mente y cómo se construyen las diversas relaciones que conforman la misma. También se basa en lo que es la fenomenología, que es una corriente que para explicar la mente utiliza la observación de los distintos fenómenos observables. Dentro de los teóricos que se destacaron o fueron precursores de la Gestalt está Mark Fermi, el cual uno de los principales aportes que hizo a esta teoría o a esta corriente fue el fenómeno phi, el cual se definió como una ilusión óptica, en el cual él basó su investigación sobre la percepción del movimiento aparente. Él hizo un experimento en el cual situó dos bombillas en una habitación que estaba oscura. Encendía primero una y luego un minuto después apagaba e encendía la otra. Entonces, como resultado de esto, cuando el tiempo de encendido y apagado entre las luces era más corto, se podía ver como que fuera una sola luz que se desplazaba de izquierda a derecha. De acuerdo con este estudio, él demostró que el cerebro percibe movimiento aun cuando no lo hay. Por ejemplo, si vemos esta imagen que he puesto aquí, podemos ver que es una imagen que no se está moviendo, pero nuestro cerebro, a través de este movimiento aparente,
puede ver esta imagen como si tuviera algún tipo de movimiento. También está Kafka, el cual contribuyó a través de trabajos empíricos, estudió lo que fue el crecimiento de la mente, hablando de lo que eran las primeras experiencias infantiles que se organizaban como un todo. Entonces, a partir que el ser humano va creciendo, aprende a percibir esos estímulos de una forma más estructurada y diferenciada, en lugar de como un todo. O sea que el aprendizaje para ellos se forma como una totalidad y luego se va convirtiendo en formas más estructuradas y diferentes. Para él, el aprendizaje ocurre a través de la comprensión de la situación y de los elementos que la componen, no de dar solución a un problema por puro azar. También Kafka continuó con lo que fue la línea de investigación acerca del movimiento gestáltico desde el punto de vista de la percepción visual. También está Kohler, que dentro de sus principales obras se encuentra la memoria académica, las configuraciones físicas en reposo y el estado estacionario. Este ofreció durante su trabajo como investigador varios aportes dentro de lo que está su libro titulado La mentalidad de los simios, en el cual realizó investigaciones en donde descubrió que los chimpancés eran capaces de inventar nuevos métodos para resolver las dificultades o necesidades que se le presentaban del entorno sin necesidad de llevar a cabo un proceso de prueba-error. Entonces, a través de esto, Kohler llegó a la conclusión del concepto por insight, en donde él decía que no era necesario que para que se diera un aprendizaje hubiera un proceso de ensayo-error, sino que a través de este aprendizaje por insight la persona podía encontrar respuesta a las necesidades del medio. También está Carl Lewin, el cual es un teórico, un investigador que fue parte del movimiento gestáltico, aunque su investigación no está tan basada en la percepción, pero surge de esta escuela. Este fue uno de los psicólogos más sobresalientes de la psicología actual y su investigación estuvo mayormente enfocada en lo que fue la psicología social. Carl Lewin fue quien habló acerca de lo que es el espacio vital o campo psicológico, el cual viene definido como el entorno que engloba a la persona y su percepción de la realidad próxima. Se trata en definitiva de un espacio subjetivo propio que recoge de la forma en la que miramos el mundo, con nuestras aspiraciones, posibilidades, medios, experiencias y expectativas. Para Lewin, la conducta que emitimos no solamente está basada en los factores internos o en los reforzadores, sino que también tiene que ver con el entorno inmediato que rodea a la persona. Entonces, ese espacio o campo psicológico que me rodea define la forma en que yo percibo y doy respuesta a las demandas de mi entorno. Los fundamentos teóricos de esta teoría están basados en lo que es la ley de la forma, en donde ellos explican distintas leyes de asociación, donde plantean leyes como la inclusividad, la ley de la buena conducta, la ley de la proximidad, que son leyes que tienen que ver con las formas y cómo se unen. También plantean la teoría de
la ley de la clausura, de la similitud, del contraste, en donde explican cómo estas leyes que tienen que ver con las formas pueden ser capaces de explicar de igual manera el funcionamiento de la mente. También se fundamenta en lo que es la relatividad y la transposición, en donde ellos explican que cuando un individuo conoce una relación entre algo, por ejemplo, la diferencia entre 6 pulgadas y 4 pulgadas, este mismo aprendizaje se puede extender o transportar a otro objeto que tenga este mismo contenido. Por ejemplo, si sé diferenciar entre 6 pulgadas y 4, cuando se me presenten 9 pulgadas y 6, no voy a preferir la 6 porque ya sé que 9 tiene una cantidad mucho más alta. Entonces, lo que he aprendido de un objeto, puedo rechazarlo en otro momento si se me ofrece con un estímulo mucho más potente que el anterior. También plantean la constancia del objeto, en donde explican que los objetos percibidos tienden a permanecer constantes en tamaño cuando varía su distancia del observador y por consiguiente el tamaño de sus imágenes retinarias. O sea, que si sé cuál es la forma de un círculo, aunque tenga ese círculo de lejos, como ya ese objeto está en mi memoria porque ha sido percibido antes, sé ese tamaño, el tamaño real permanece en la memoria, aunque de manera visible el objeto se vea más pequeño debido a la distancia. También está basado en el isoformismo, como planteaba antes, en donde según este existe una perfecta correspondencia entre los acontecimientos físicos del funcionamiento cerebral y los acontecimientos mentales. De acuerdo con la Gestalt, las formas son una totalidad que no pueden ser reducidas a un solo sentido. Esto significa que una imagen mental no es realmente una imagen visual, como lo que se puede producir al proyectar la luz sobre la retina, sino que es algo más. O sea que para ellos el estudio de las formas no se reduce solamente a la parte visual, sino que puede ser algo mucho más allá. A pesar de que sus investigaciones estuvieron basadas mayormente en lo que es la parte visual, este se puede aplicar a otros sentidos, como es la parte del oído y demás. El método de la Gestalt estaba basado en una actitud ecléctica, en donde ellos no solamente eran partidarios de un método en específico, sino que adaptaban el método de acuerdo a la necesidad que tenían en el momento. Por eso vemos que tienen base fenomenológica, principio de isoformismo. También se basan en el enfoque cualitativo, en una posición anti-analítica. O sea, no solamente no quiere decir que no analizaban, sino que no solamente basaban el estudio en lo que eran cosas subjetivas, sino que partían de fenómenos que veían de manera objetiva. El psicoanálisis es una corriente que fue fundada por Sigmund Freud y se basa en la conciencia como parte mínima de la vida mental. O sea, para ellos los datos que tenemos consciente en una parte mínima de lo que conforma la mente, y que la mayor parte del contenido y de lo que predispone lo que hacemos viene dado por profundidades inconscientes, que son informaciones a las que el individuo no tiene acceso.
Esta teoría está basada en la biología evolucionista, en donde Freud dice que estas posiciones que plantea Darwin acerca de que el individuo va evolucionando y va cambiando de acuerdo a sus necesidades, da como base a Freud las etapas del desarrollo sexual, en donde él dice que una fijación en una de estas etapas constituye una parte importante de la explicación de la neurosis. O sea, Freud utilizó estas bases evolucionistas para explicar cómo el individuo va evolucionando a partir de las zonas erógenas y cómo un estancamiento en una de estas etapas o de este proceso de evolución puede dar paso a lo que es la neurosis. También está basada en las ideas de la filosofía inconsciente, en donde explica que las ideas más fuertes vencen a las más débiles y que estas ideas fuertes están mucho más allá del límite del umbral. O sea, esas ideas mucho más fuertes están poco asequibles a lo que es la parte consciente del ser humano. También esta filosofía afirmaba que en los movimientos que rompían el equilibrio entre el placer y el displacer venían dados por el principio de esta relación entre el instinto de la muerte y el eros. Sigmund Freud, que es el principal precursor de esta teoría, fue esencial para el psicoanálisis, ya que fue quien creó esta nueva técnica psicoterapéutica y quien estableció los fundamentos de su teoría sexual y de la neurosis, y publicó la interpretación de los sueños. También dentro de esta teoría desarrolló importantes observaciones basadas en las pacientes que tenía, que la mayoría eran mujeres judías, y a partir de este autoanálisis que hacía a estas pacientes, brindó claves importantes sobre el origen de los síntomas y la naturaleza de la enfermedad. La teoría del psicoanálisis de Freud pasa por diversas fases. Inició primero estudiando lo que era la neurosis, el cual decía que estas afecciones de tipo con implicaciones somáticas, o sea, enfermedades que tenían síntomas físicos, pero que procedían de causas psicológicas, venían dadas por un conflicto que venía dado por abusos sexuales en la infancia. Esta parte Freud fue descartándola porque al darse cuenta de que era un fenómeno común en todas las pacientes que analizaba, se dio cuenta de que estos conflictos o estos traumas que planteaban sus pacientes eran fantasías y no hechos reales, porque de ser hechos reales, todas sus pacientes hubiesen pasado por algún tipo de violación, y no era así. Luego pasó también a crear lo que era la teoría de los instintos, en donde pasó a explicar que el ser humano se guía de lo que él llamó pulsiones, en donde basado en estas pulsiones él decía que el individuo debía satisfacer esos instintos y que esto era lo que posibilitaba la conducta que emitía la persona. Entonces, cuando estos instintos no eran satisfechos de forma satisfactoria, esto provocaba lo que era la histeria y la neurosis. Basado en esta teoría de los instintos, creó lo que fue su teoría del desarrollo sexual. También habló acerca de la psicología del yo, en donde plantea
lo que es la parte del ello, el yo y el superyo. Los fundamentos de esta teoría están basados en una explicación neurofisiológica acerca de los procesos mentales y también en lo que fue la fisiología mecanicista y la biología evolucionista. También Freud, para fundamentar su teoría, habló de lo que era la libido, que lo definía como una energía psíquica del instinto sexual y una fuerza cuantitativa que podía manifestarse de manera distintas. Por ejemplo, subliminarse o transformarse en una actividad de valor social, tal como la artística, científica. O sea que la libido para Freud no solamente se enmarcaba en la parte sexual, sino que esa implicación sexual tenía influencia en la conducta en general de la persona. También habló acerca de lo que se fundamentó en lo que es el determinismo, en donde la vida mental no hay lugar para el azar o la casualidad, sino que todo lo que el individuo manifiesta es producto de actos que, aunque aparentan voluntarios, pueden estar asociados a información que el individuo no tiene acceso. Dentro de sus teorías planteó la teoría de las defensas, en donde explicaba que cuando un individuo no era capaz de afrontar un hecho penoso para él, se creaban lo que eran resistencias o defensas, en donde el individuo reprimía esos recuerdos o esos actos que le creaban pena o que le creaban angustia. Entonces esta represión era lo que provocaba que se diera una excitación somática o que se produjera lo que era la neurosis obsesiva. También explicaba que otra posibilidad era que la persona negara la realidad y que para expulsar esa idea de algo que no era agradable para él, hacía de cuenta como si no hubiese ocurrido. Entonces aquí pone un ejemplo que a una persona que se le muere un fallecido comienza a tener alucinaciones hablando con esa persona en el parque. O sea, se niega a que ese hecho, que es el fallecimiento de ese ser querido, haya ocurrido y vive la realidad como si ese hecho no hubiese pasado. También habló acerca de la neurosis, la cual definía como un fenómeno o un trastorno, menos grave que el psíquico, pero que provocaba que el sujeto pasara por estados de ansiedad y dificultades en el trato social y sus actividades profesionales. Para Freud, la neurosis se manifiesta en individuos en una forma de un caudal de angustia, o sea, un caudal de sufrimiento en el que el individuo siente temor por su presente y futuro y comienza a desarrollar fobias y manías. También habló acerca de lo que era el trauma, en donde, a diferencia de Charcot, en donde fue en quien basó su teoría, él decía que las situaciones desencadenaban emociones fuertes, las situaciones psicológicas, y que estos afectos quedaban dentro del sujeto. Entonces, cuando esas emociones fuertes no salían del sujeto de manera normal, el sujeto no era capaz de afrontarla, entonces esas afecciones psicológicas salían al exterior en forma de descargas que tenían que ver con la tensión que llegaría a límites intolerables. O sea, si esos afectos que tenía la persona dentro no salían al exterior por la manera ordinaria, o sea, a través de la acción o de las palabras, entonces encontraban otras vías para hacer ese proceso de descarga.
También habló de los instintos, en donde decía que son un empuje que permiten a la persona realizar un fin. Entonces, la fuente o proceso somático donde surgía la excitación, que se transformaba en instinto hasta llegar a la mente, se trataba de procesos químicos que estaban localizados en diferentes partes. O sea que los instintos procedían de ese empuje que venía en la satisfacción de necesidades que estaban localizadas en órganos como la boca, el ano, los genitales y demás zonas erógenas. Él definió dos tipos de instintos, los que eran de conservación, que tienen que ver con la conservación o el mantenimiento de mis necesidades como individuo, que tienen que ver con la alimentación y necesidades básicas, y los instintos sexuales, que servían para la conservación de la especie y que explicaban muchas de las manifestaciones o trastornos psicológicos que presentaba el individuo. Entonces, a través de sus instintos, de esa teoría de los instintos, creó lo que es su teoría sexual, en donde él explicaba que la frustración provoca el retorno de los deseos infantiles, los cuales son reprimidos en el inconsciente. Entonces, de acuerdo a él, el individuo va pasando, como vemos aquí en su teoría del desarrollo psicosexual, va pasando por etapas en donde va evolucionando su personalidad de acuerdo al desarrollo de diferentes zonas erógenas que él definió. Entonces, cuando el individuo se estanca en una de estas evoluciones de sus zonas erógenas, pasa a producirse un síntoma, un malestar, que es lo que provoca la neurosis. Entonces, él definió estas 5 etapas, en donde cada etapa está basada en una zona erógena. Por ejemplo, la zona oral, que tiene que ver con la boca. En esta parte él decía que el individuo desarrolla la succión, y que esta necesidad de succión, cuando no era satisfecha, esa fijación en esa parte del desarrollo del niño podía desencadenar otras afecciones, como era el beber alcohol, el fumar y demás. También explica la etapa anal, en donde dice que el desarrollo en esta parte está basado en lo que es la parte del ano y tiene que ver con el control de los esfínteres. Entonces, cuando las necesidades de esta etapa no son satisfechas, pueden crear compulsión, por ejemplo, por la limpieza. Igual va pasando por la etapa fálica, en donde él la definía como una etapa en donde se relaciona la manipulación de los genitales y en donde aparecen las fantasías sexuales, y aparece lo que es el complejo de Edipo y de Electra, en donde, de acuerdo con él, que es una etapa importante para el desarrollo de la personalidad, en donde el niño se va identificando con la figura del padre y la madre. El padre en el caso de la niña y la madre en el caso, el padre, perdón, en el caso del niño y la madre en el caso de la niña. Entonces, él explicaba que cuando los niños nacen, al principio se identifican con su sexo opuesto, el niño con la madre, la niña con el padre, pero cuando llegan a esta parte del complejo de Edipo, se dan cuenta de que los roles que le pertenecen tienen que ver con su sexo igual. También explicó lo que es el aparato psíquico, en donde explica que el contenido interior de la mente está fundamentado en 3 áreas. Una parte que es inconsciente, que como vemos aquí en la foto del iceberg, es la parte mayor de nuestra mente. Entonces, para Freud, el mayor contenido de nuestra psiquis está compuesto por elemento inconsciente que no somos capaces
de acceder y que está conformado por experiencias de la infancia que, aunque no son conscientes para nosotros, o sea, no podemos recordarla, influyen en la forma que nos comportamos. También explicó la información preconsciente, que es una información que está en el límite, o sea, no ha pasado directamente a la información inconsciente, pero tampoco está en la mente consciente. Tampoco es un contenido que tenemos consciente, pero que sí podemos acceder a él a través de lo que él planteaba como asociaciones de ideas y demás. También está la mente consciente, que es la punta del iceberg, es la información que nosotros manejamos y que conocemos. Explicó lo que es su teoría estructural, en donde explica el ello y el yo y el super yo, que ya ustedes lo manejan. El ello es la parte instintiva, el yo es el equilibrio y el ello es la parte ética. Entonces el yo equilibra lo que son las necesidades y las conductas que se dan entre el ello y el super yo. La psicología psicoanalítica estuvo basada primero en la sujeción hipnótica. Este tratamiento no le dio mucho resultado a Freud debido a que se daban transferencias, o sea que el individuo transfería esos sentimientos de angustia a la persona que le estaba psicoanalizando, y desde que se dejaba esa terapia, pues el individuo retrocedía en sus malestares. También utilizó el método de la expresión y la concentración. Este fue otro método que tampoco le funcionó, porque a veces igual se daba la transferencia y en ocasiones el individuo no estaba de acuerdo con el tratamiento, y esto imposibilitaba un poco su avance en la intervención. Su último método, y el que más utilizó luego, fue la asociación libre, en donde permitía que el individuo hablara de forma libre, y a través de esas asociaciones que hacía el individuo, él podía determinar información del inconsciente. Ahora bien, pasando ya a otro tema, vamos a observar lo que son teorías. Hemos hablado de los sistemas psicológicos, ¿verdad? Que son el macrosistema, o sea, la parte mucho más amplia, ¿verdad?, de lo que son las explicaciones psicológicas. Entonces, las teorías son esos pequeños elementos que conforman ese gran sistema. Entonces, una teoría es un conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno y que son deducidas a través de la observación, la experiencia o el razonamiento lógico. Entonces, las teorías son las que componen los distintos sistemas psicológicos, y estas tienen como característica que provienen de la formulación de un problema. O sea, una teoría procede de un problema o una necesidad del medio que necesita solución. Entonces, las teorías, además de proceder de un problema del contexto, de un problema real, están basadas en hipótesis. De ese problema o de esa necesidad que ve el investigador, se crean hipótesis, o sea, se crean posibles ideas de lo que el investigador considera que provoca y que tiene como consecuencia ese problema que está investigando. Y estas hipótesis deben ser planteamientos que puedan ser comprobados, o sea, que puedan ser valorados para confirmar o validar, como dice ahí, validar si las hipótesis son reales o si no lo son. Las hipótesis también se valen de axiomas, que son planteamientos que no necesitan comprobación, porque sus consecuencias demuestran
que esas deducciones son reales. Por ejemplo, un axioma podría ser que la hija va a ser menor que la madre. No se necesita hacer una investigación o una comprobación de ese planteamiento, porque como la hija surge de la madre, es obvio que siempre la madre va a ser mayor. Entonces, las teorías están compuestas por todos estos elementos. Deben ser un problema del medio, deben realizarse a través de hipótesis que deben validarse, y utilizan los axiomas como parte de sus elementos para realizar las deducciones de las explicaciones que pretende dar. Las teorías psicológicas en concreto son aquellas que proporcionan modelos para entender el comportamiento y se ocupan del estudio científico del mismo, explicando por qué hacemos las cosas y cómo las hacemos. A lo largo del tiempo han existido multitudes de teorías, por tanto es recomendable poder analizarlas de acuerdo a su objeto de estudio. Las teorías psicológicas resultan de la culminación de un proceso de investigación de un programa científico. O sea, que las teorías psicológicas son el resultado o la conclusión de un proceso de investigación. Tengo un planteamiento acerca de un problema del medio o de una visión de la conducta, lo someto a investigación, veo si mis hipótesis son ciertas y a partir de eso planteo conclusiones que pueden aplicarse en los problemas psicológicos. Entonces, las teorías psicológicas deben venir acompañadas de indagaciones, de marcos conceptuales que puedan orientar la práctica de los profesionales, ya sea en el campo de la salud, la educación, el trabajo, etc. Las teorías están compuestas por descripciones del comportamiento humano y también por predicciones del comportamiento futuro, o sea que no solamente describe el comportamiento actual, sino que también debe servir de base para poder predecir comportamientos posteriores. Las teorías pueden definirse en aquellas que son grandes teorías, o sea que son las que abarcan componentes psicológicos a gran escala, como son las teorías de Freud, de Erikson, de Piaget, y que se considera que estas teorías pueden estar, algunas de estas teorías de las que son las grandes teorías, de donde surgen las demás, pueden parecer incompletas o anticuadas, aunque los psicólogos actuales la utilizan como base para sus tratamientos e investigaciones. O sea que muchos de los planteamientos de estas grandes teorías ahora en la actualidad pueden parecer desfasados, pero mucho de su contenido teórico ayuda a los psicólogos actuales a manejar la conducta. Las mini teorías son aquellas que se centran en un aspecto psicológico concreto, como por ejemplo la formación de la autoestima, la socialización, etc. Las teorías emergentes son aquellas que han surgido en la historia reciente y muchas veces nacen de la combinación de varias mini teorías, o sea, son teorías que son actuales, que son mucho más recientes. Y las teorías del desarrollo, que son aquellas que pretenden explicar los principios del desarrollo del comportamiento humano. Una de las teorías que vamos a estar estudiando, dentro de las muchas otras, es la teoría del estímulo-respuesta, que ya hemos visto en el parcial anterior, en donde esta teoría está basada en el aprendizaje y se relaciona con el conductismo. Las teorías de estímulo-respuesta explican el aprendizaje humano o la ausencia del aprendizaje en función de las reacciones o respuestas de una persona a los estímulos. Dentro de esta teoría vemos el condicionamiento clásico de Pavlov, que ya habíamos comentado antes, en donde él explicaba que la asociación de un estímulo incondicionado a un estímulo neutro da una respuesta
condicionada. Entonces Pavlov fue un fisiólogo que realmente no era psicólogo. Él estaba realizando una investigación acerca de la salivación de los perros, pero al hacer el experimento de la salivación se dio cuenta de que cuando sonaba el timbre de la comida, ya los perros estaban condicionados y salivaban mucho antes de que llegase la comida. También está el paradigma de estímulo-respuesta de Pavlov, de Watson, en donde él negaba la existencia del libre albedrío y él consideraba que toda la conducta estaba condicionada, estaba explicada por lo que es la relación entre el estímulo y la respuesta. Vemos un experimento que hizo acerca de un niño de pocos meses, en donde se le asoció un estímulo neutro, que en este caso era el ratón, con un estímulo que para él tenía una respuesta de miedo, que era un sonido fuerte, y al asociar al coincidir la aparición de estos dos estímulos, se creó una respuesta de fobia o de miedo en el niño. También tenemos el condicionamiento operante, que fue propuesto por Skinner, en donde él realizó varios experimentos con ratones en cajas, en donde tenía una caja con 2 botones. Él hizo variaciones del experimento de la caja. La primera variación fue que insertaba el ratón con un botón, en donde cuando el ratón aprendía a darle el botón, cada vez que le daba al botón obtenía comida. Entonces ya este reforzador, luego de emitir la conducta de tocar el botón, le enseñó al ratón que presionar el botón le iba a dar un reforzador, que era la comida. Entonces esto permitía que el ratón emitiera o repitiera mucho más constantemente esta conducta. También utilizó este mismo experimento para explicar la aversión a los estímulos negativos, en donde lo ponía en una rejilla eléctrica. Entonces le daba choques eléctricos, y cuando el ratón tocaba el botón dejaban de emitirse las cargas eléctricas. Esto permitía que, para que el ratón evitara el reforzador negativo, presionar el botón. Entonces el condicionamiento operante se basa en 3 mecanismos principales, que es el refuerzo, la extinción y el castigo. El refuerzo, que es aquello que permite que la conducta se repita; la extinción, que es el proceso mediante el cual se busca eliminar una conducta a través de estímulos negativos; y el castigo, que busca esa extinción. O sea, son respuestas que son no deseadas para el individuo y que posibilitan que él mismo deje de emitir una conducta indeseable. Hasta aquí esta parte, espero hayan podido entender.